Vamos a ver los operadores aritméticos en PHP. Los operadores aritméticos son aquellos que nos permiten realizar operaciones matemáticas como la suma, resta, división, multiplicación, etc. Vemos que la suma pues en PHP se representa por el símbolo de más, la resta con el menos, la división pues se representa con el símbolo de una pleca, el resto o residuo módulo se representa por lo que es el símbolo de porcentaje. Vamos a ver un pequeño ejemplo para entender qué es esto del resto o residuo. También tenemos la multiplicación y también la exponenciación. Multiplicación se representa por asterisco y la exponenciación por doble asterisco. Vamos a ver unos ejemplos. Tenemos lo que es nuestro archivo index.php abierto en nuestro editor de código y también en nuestro navegador. Vamos a crear lo que son dos variables para trabajar con ellas. Llamemos num1 a la primera, vamos a asignarle lo que es un valor. En este caso va a ser 10 y vamos a tener lo que es num2. Colocamos num2 y va a tener el valor, por ejemplo, 2. Vamos a crear lo que son variables para ir almacenando las distintas operaciones como suma, resta, multiplicación y división. Vamos a llamar lo que es suma. Vamos a asignar lo que es una operación o un valor que es igual y vamos a asignar una operación. En este caso va a ser la suma de num1 más, colocamos el símbolo de más, num2. Es decir, como num1 tiene 10 y num2 tiene 2, vamos a sumar 10 más 2 que nos va a dar lo que es el resultado de 12. Si imprimimos lo que es la variable suma que tiene lo que es el resultado de la operación suma, vemos pues que nos va a dar lo que es 12. Vamos a trabajar con la resta rápidamente. Vamos a pegar acá y vamos a cambiar el símbolo. El de resta es el menos o el guión. Y vamos a cambiar acá el nombre que va a ser resta y vamos a imprimir en pantalla pues lo que es resta. Entonces que num1 es 10 y num2 es 2, 10 menos 2 pues nos va a dar lo que es el valor de 8. Acá lo tenemos. Tenemos también lo que es la división. Vamos a copiar esto rápidamente. Bueno, acá me equivoqué. Pegué el resultado anterior que había copiado. Y acá le vamos a colocar división. Va a ser igual a num1 entre num2. Entonces recordemos que la división pues se representa por el símbolo de pleca. Y acá pues se lo colocamos, es decir, num1 entre num2. Tenemos 10 entre 2 pues nos va a dar el valor de 5. Entonces si imprimimos en pantalla el valor de división pues va a ser 5 porque tiene la división de num1 entre num2 y como vemos pues nos da 5. El siguiente es el que les dije que les iba a explicar, que es el módulo o residuo. El módulo residuo es el residuo de una división que no es exacta. Entonces voy a colocar acá una variable llamada residuo. Va a ser igual a num1. Colocamos el símbolo que es el de porcentaje. Y vamos a colocar num2. Si colocamos o imprimimos en pantalla con eco, el valor de la variable residuo pues nos va a dar 0 porque esta división de estos números es exacta, es decir 10 entre 2 es 5, entonces no sobra nada, es exacta, por eso muestra 0. Pero ¿qué pasaría si fuera 11 num1? Si vemos pues nos va a dar lo que es el resultado de 1 y les voy a explicar por qué da ese resultado. Vamos a hacerlo acá como lo hacemos en matemáticas tradicionales. Entonces vamos a colocar num, por ejemplo, 11 entre 2. Y acá pues el número que más se acerca a 11 multiplicado por 2 sería 5. Voy a colocar acá el 5. Entonces en las matemáticas tradicionales pues multiplicamos 5 por 2 es 10. Para 11 pues nos da el resultado 1. Entonces este es el residuo o módulo de una división. Es decir, cuando la división no es exacta, entonces tomamos lo que es el residuo. Entonces espero que se haya entendido lo que es este
este operador y cómo funciona este de módulo o residuo. Entonces pasamos al siguiente. Vamos a cambiar acá al valor que teníamos, que es 10, que es la multiplicación que se representa por el símbolo de asterisco. Vamos a copiar esta parte de acá para hacerlo más rápidamente. Entonces pegamos. La variable que va a tener la operación se va a llamar multiplicación. Bueno, acá me equivoqué en el nombre. Lo corrijo y coloco el símbolo que es el asterisco. Entonces estamos multiplicando num1 por num2, es decir 10 por 2, y si colocamos en pantalla, pues obviamente nos va a dar lo que es 20. Bueno, no lo copio, no sé por qué, lo vuelvo a copiar y pego y listo. Si vemos en pantalla, pues nos va a dar lo que es 20. Y por último tenemos lo que es la exponenciación, es decir, elevar un número a una potencia, y se representa por doble asterisco. Vamos a hacer un pequeño ejemplo acá. Vamos a crear una variable llamada potencia, va a ser igual, y vamos a tomar num1 y num2 para este ejemplo, y vamos a imprimir en pantalla lo que es potencia. Si vemos, pues 10 elevado a 2, pues nos va a dar lo que es 100. Si vemos acá, pues me dio un error, no sé por qué, y es porque no he colocado el símbolo que es doble asterisco. Si vemos, pues hoy sí nos va a dar 100, acá lo tenemos. Entonces 10 por 10 es 100. Si colocamos, por ejemplo, vamos a utilizar en un 2, elevarlo a la potencia 3. Entonces vamos a colocar acá 3. Entonces la operación sería 2 por 2 es 4, por 2 es 8. Si vemos el resultado, pues nos da 8. Entonces si ponemos, por ejemplo, 4, es decir, 4 veces 2, multiplicamos 2 por 2 es 4, por 2 es 8, y por 2 sería 16. Si vemos el ejemplo, pues acá lo tenemos, nos da 16. Entonces de esa forma funciona lo que es la potencia. Y como vemos, pues en estas operaciones hemos utilizado solamente variables, pero también podríamos utilizar números en conjunto con variables. Vamos a imprimir, por ejemplo, lo que tiene la variable suma, pero vamos a agregarle un par de números más. Por ejemplo, va a ser más 10. Si vemos, pues nos va a dar el resultado de 22. Así podríamos ir haciendo también con las restas. Agregamos, por ejemplo, ahorita vamos a trabajar con las sumas. Por ejemplo, más 7. Vemos pues que también se suma y nos da 29. Podemos trabajar con las restas. Vamos a colocar acá en pantalla que queremos mostrar el resultado de resta. Y le colocamos, por ejemplo, 3. Entonces, el resultado pues nos va a dar 5, si no me equivoco. Y aquí lo tenemos. Entonces, podemos combinar variables y también lo que son números, ya sea enteros, también decimales. Si vamos a trabajar acá, por ejemplo, 3.5 en la resta, van a ver que también funciona. Vemos que es 4.5 el resultado. En función del programa que estemos desarrollando, pues vamos a utilizar variables y también lo que es números enteros y decimales. Y entonces con esto hemos visto lo que son todos los operadores aritméticos en PHP, cómo se utilizan y cómo se representan con su símbolo en específico. Además de esto que acabamos de ver, hay que tener en cuenta que también los operadores pues tienen una jerarquía, es decir, dependiendo del operador que sea, se va a realizar primero o se va a realizar después. Entonces tenemos, en este caso he colocado lo que es los paréntesis, porque recordemos que todas las operaciones que están dentro de los paréntesis se realizan primero o se ejecutan primero. Después estaría lo que es la exponenciación. Luego tenemos lo que es la multiplicación y la división, que están en el mismo nivel. Y después tenemos lo que es la suma y la resta, que sería en el mismo nivel. Y por último tendríamos lo que es
el módulo o residuo. Entonces acá tenemos un texto que nos dice que cuando los operadores están en el mismo nivel o la misma prioridad, que sería por ejemplo la multiplicación y la división, entonces se va a evaluar o se van a realizar las operaciones de izquierda a derecha. Entonces vamos a ver unos pequeñísimos ejemplos rápidamente de cómo funciona lo que es la jerarquía de los operadores para tenerlo en cuenta. Entonces esta jerarquía es para todos los lenguajes de programación, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. Entonces vamos a eliminar esto que habíamos hecho. Vamos a trabajar con números también y lo que son estas los valores que tenemos acá. Vamos a decirle por ejemplo que num2 va a tener lo que es el valor de 5. Vamos a imprimir directamente lo que es con eco la operación, no lo vamos a almacenar en variables, o también podemos hacerlo en variables, pero en este caso lo vamos a imprimir directamente. Por ejemplo, vamos a realizar una operación que tenga paréntesis para que vean que primero se desarrollan lo que son los paréntesis. Vamos a decirle acá, por ejemplo, que vamos a tener num1 que está representado por 10, pero vamos a colocarle por ejemplo un número antes que diga 20. Entonces 20 menos num1, y vamos a realizar otra operación después, por ejemplo vamos a colocar nuevamente num1 y acá lo tenemos. Entonces la operación que se va a realizar primero va a ser la que tenemos dentro de los paréntesis, porque en la jerarquía, como vemos, primero se realizan todas las operaciones que tenemos dentro de los paréntesis. Entonces acá el resultado va a ser 20 menos 10, que vale num1, sería lo que es 10. Voy a colocarlo acá de momento. Entonces tendríamos 10. Esta operación que tenemos acá nos da 10 menos num1, que vale 10. Entonces 10 menos 10 pues nos daría 0. Vamos a eliminar esto y vamos a comprobarlo con nuestro ejemplo. Vamos a recargar y acá lo tenemos. Como vemos me dio 0. Entonces hay que tener eso muy en cuenta, que las operaciones que están dentro de los paréntesis se realizan primero. Y como vemos, pues acá tenemos el orden, después van lo que son la exponenciación, luego va las multiplicaciones y las divisiones, luego las sumas y restas. Vamos a hacer unos pequeños ejemplos más acá. Vamos a eliminar esta operación que hicimos acá y vamos a en este caso almacenarlo para que vean que también se puede en una variable. Entonces vamos a colocar una variable que se llame resultado, va a ser igual, vamos a asignarle una operación que va a ser la siguiente. Vamos a decirle por ejemplo, vamos a realizar una de sumas y restas. Vamos a decirle que num1 más 10 menos, por ejemplo, num2. Vamos a colocar acá la variable num2 y vamos a imprimir en pantalla con eco lo que nos devuelva la variable resultado o el resultado de la operación que hemos realizado acá arriba. Entonces como vemos, estamos utilizando sumas y restas. Si vemos en la jerarquía, estos están en el mismo nivel, y la teoría nos dice pues que cuando dos operadores tienen el mismo nivel de prioridad dentro de una expresión se evalúan de izquierda a derecha, es decir, se realizan las operaciones de izquierda a derecha. Entonces, como vemos, en la izquierda tenemos lo que esta operación de suma se va a realizar primero. Entonces tendríamos 10, que vale num1, más 10, pues nos va a dar, vamos a colocarlo acá abajo, lo que es 20, menos num2, y num2 tiene lo que es el valor de 5. Entonces 20 menos 5 pues nos daría lo que es 15. Si vemos esto en el resultado de la operación que hemos hecho, vamos a ver pues que efectivamente nos da lo que es 15. Vamos a hacer otra operación rápidamente para que vean que también funciona con los otros que están al mismo nivel, que sería lo que es las multiplicaciones, las divisiones que tenemos acá. Vamos a colocar otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a decirle num1 por, vamos a colocar el símbolo de por, que es el asterisco. En este caso vamos a decirle que va a ser 2 y vamos a colocar una división
Vamos a cambiar acá, en este caso num2, vamos a decirle 2 para poder utilizarlo, entre num2, que tiene lo que es el valor 2. Vamos a colocar también lo que es una suma. Vamos a decirle más, por ejemplo, num1. Vamos a decirle acá num1. Entonces, como ven, las operaciones que se realizan primero, según la tabla, son la multiplicación y la división. Luego, sumas y restas. En este caso, estamos dividiendo y estamos multiplicando. También estamos sumando. Entonces, sumas y restas están después de multiplicaciones y divisiones. Entonces, acá tenemos multiplicaciones y divisiones. Primero se evalúan de izquierda a derecha. Entonces, en este caso, tenemos num1 que vale 10. Se va a multiplicar por 2. En este caso, se realiza primero esta operación porque está en el mismo nivel, pero es de izquierda a derecha. Entonces, 10 por 2, pues obviamente nos va a dar 20. Vamos a decirle acá, con la siguiente operación, recordemos que acá tenemos esta operación, nos da 20. Tenemos entre num2, que sería 2, entonces vamos a colocar el valor para hacerlo como la lógica que manejamos nosotros, es 2. Y después le vamos a sumar lo que es 10. Colocamos más 10, que es el valor de num1. Entonces vemos que acá tenemos operaciones como divisiones y sumas. Entonces primero se van a realizar lo que son las divisiones, que nos daría lo que es 20 entre 2, pues nos va a dar lo que es 10. Y luego pues sería la siguiente operación, más 10. Colocamos acá el más 10. Y pues 10 más 10 nos va a dar 20. Entonces así se resuelve lo que es esta operación que tenemos acá. Y si vemos pues el resultado en pantalla pues es 20. Entonces hay que tener en cuenta lo que es la jerarquía de operadores y cómo se van realizando lo que son las operaciones. Vemos acá, primero se realizan lo que está entre paréntesis, luego las exponenciaciones, luego multiplicaciones y divisiones. Si están en el mismo nivel, operaciones en nuestro código se realizan de izquierda a derecha. Luego tenemos sumas y restas y por último lo que es el módulo.